Hoy voy a hablaros del buenismo. Hacía mucho tiempo que quería hablar de este tema, así que voy a hacerlo con este vídeo. ¿Qué es el buenismo? Pues el buenismo no es más que racismo disfrazado de superioridad moral. Mucha gente comete el error de creer que detrás de un buenista hay una especie de sentimiento de culpa poscolonial, o que es gente que se sabe tan afortunada que se siente mal porque otros lo pasan mal. No tiene nada que ver con esto. El buenista simplemente se cree tan superior, moral e intelectualmente, y ve tan inferiores a todos los demás, que cree que tiene la misión divina de proteger a todos los que son inferiores a él. Básicamente es como una especie de Dios. ¿Cuál es el problema? Pues que el buenista es tan sumamente egocéntrico y está tan pagado de sí mismo que en el fondo también necesita exhibir esa superioridad. ¿Y cómo lo hace? Pues de una forma bastante retorcida. Lo que hace el buenista para exhibir superioridad es señalarse a sí mismo como el principal responsable de todas las desgracias del mundo, dándose una importancia que no tiene y admitiendo falsamente lo malo que es. Pero no os creáis que su vanidad acaba aquí. El buenista necesita demostrar que él también es capaz de hacer el bien. Él necesita demostrar que está por encima del bien y del mal, y que a diferencia de muchos de sus congéneres, de la gente de su propia cultura o de su propio entorno, él sí que es consciente de los sufrimientos del mundo y que él quiere hacer algo para arreglarlos. Y de hecho por eso os habréis fijado que los buenistas se pasan el día señalando a los que también son responsables del mal que hay en la tierra como ellos, pero a diferencia de ellos no hacen nada para evitarlo. De este modo, haciendo ver que se sienten culpables, pero a su vez señalando a los de su propia especie por sus pecados, puede demostrar que está por encima del bien y del mal. Fijaos en el proceso mental de un buenista cuando discutáis con él. Seguro que todos habéis discutido alguna vez con un buenista. Por ejemplo, si habláis de los musulmanes, enseguida se le llena la boca diciendo que los musulmanes tienen todo el derecho del mundo a reivindicar su cultura, a reivindicar sus tradiciones, incluso algunos te dicen que tienen derecho a reivindicar vivir en guetos. En cambio, si tú haces lo mismo, si en esa discusión tú coges y le dices que quieres proteger tu cultura y que te gustaría proteger tus tradiciones, enseguida el buenista te llama facha, te llama supremacista o directamente se ríe de ti. Y todo por lo que decíamos antes, porque creen que los demás son inferiores y que su obligación es protegerles de gente como tú, es decir, de gente como ellos, pero que hacen ostentación de esa superioridad. Ellos simplemente quieren que no se haga ostentación de esa superioridad, al menos en público. Una característica muy general en todo buenista es que es el ser más endogámico que os podéis echar a la cara. Se le llena la boca hablando de multiculturalismo, de diversidad, pero luego, a la hora de la verdad, es un auténtico intolerante con la diversidad que más importa, ¿no? La diversidad de opiniones. Por ejemplo, te dice que es tu obligación moral convivir con millones de inmigrantes de todo el mundo, pero a la hora de la verdad, y lo vais a ver cuando discutáis con ellos, son completamente incapaces ellos mismos de convivir con gente de su propia cultura. Es decir, pretenden que van a poder convivir con un afgano, pero ellos mismos no pueden convivir con alguien que ha nacido en su país, que ha recibido más o menos su misma educación, sus mismos valores y que ha crecido en el mismo entorno. Otra característica del buenista es que no le gusta nada, pero nada de nada, hablar de la opresión y de las barbaridades que se cometen en otras culturas. Por ejemplo, sin ir más lejos, en las sociedades islámicas. ¿Por qué no les gusta nada hablar de esto? Pues el motivo también es bastante retorcido. Y es que, en el fondo, esto les recuerda que todo ese lloriqueo, que todas esas quejas y que todo ese señalamiento de las impurezas en su propia cultura no tiene ningún sentido. En el fondo esto les quita un poco su razón de ser, ¿no? Si hay culturas que cometen barbaridades, eso significa que la mía no es tan mala, con lo cual no tiene ningún sentido que yo esté aquí señalando a todo Kiski.
Y bueno, este tema sería de risa si no fuera porque, como habréis comprobado, la inmensa mayoría de nuestros políticos sufren de este buenismo, sobre todo en los últimos años. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que a diferencia de lo que ellos creen, el resto de culturas, para empezar, ni son inferiores ni son más débiles. En todo caso, a lo mejor son más liberticidas. Pero como digo, no son inferiores, no son más tontas. De hecho, el resto de culturas conocen perfectamente esta debilidad buenista de Occidente y se aprovechan de ella todo lo que pueden. Les basta con decir las palabras mágicas, les basta con decir que somos racistas, que somos supremacistas, que somos imperialistas, colonizadores, opresores. En definitiva, les basta con usar las mismas armas que usan los buenistas contra su propia cultura para hacer que estos buenistas sientan que pueden seguir con su misión divina. ¿Y cuál es su misión divina? Darles a estas otras culturas todo lo que piden. Esto te demuestra que estas culturas no son inferiores, simplemente pueden ser más totalitarias, más liberticidas. Seguramente por eso no han progresado en derechos humanos, en tecnología y en todo lo demás al mismo ritmo, pero no son más tontas, son seres humanos, son iguales que nosotros y simplemente se están aprovechando de esta vanidad, en definitiva, de los buenistas occidentales. Creo que no me dejo nada. Si os ocurre alguna característica más de los buenistas, la podéis dejar en los comentarios. Hasta aquí el vídeo de hoy, señores. Espero que lo hayáis disfrutado.